Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 2 de Samuel, capítulo 7. Como siempre, es un privilegio para nosotros tenerlos aquí. Seguimos orando por la recuperación del pastor Jonathan Márquez y queremos por esa razón invitarlos nuevamente a que se unan con nosotros en una oración. Apreciado y buen Dios, rogamos nuevamente, oh Señor, que puedas poner tu mano sanadora sobre tu siervo, pastor Jonathan, y que al mismo tiempo nos puedas bendecir en el estudio de este capítulo. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 2 de Samuel capítulo 7 va a ser un capítulo muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender el marco conceptual en el cual se desarrolla todo lo que va a ser la monarquía de Israel desde la época de David hasta la llegada de Jesús. Este capítulo no solo tiene implicaciones veterotestamentarias, porque desde aquí vamos a poder entender el libro de Primera y Segunda de Reyes, así como el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, no solo el capítulo nos va a brindar este contexto, sino que también nos va a permitir entender el por qué Jesús, cuando llega, va a ejercer como el hijo de David, y esto va a ocurrir debido a que aquí en el capítulo Dios le va a hacer una promesa a David respecto al trono de Israel. Dice el texto que cuando David se fue establecido en su palacio, aunque el texto no nos detalla cómo fue el proceso de construcción del palacio, sencillamente sabemos que David construye un palacio. Ya exploramos las implicaciones de esto previamente, cuando dijimos que David es el primer rey con palacio, lo que significa que alrededor de él hay paz, hay una prosperidad económica, hay una mejora en las condiciones de vida del pueblo, y que entonces esto se refleja en el descanso y en esta construcción nueva que se le está dando al rey David. Ahora, el rey le dijo al profeta Natán, dice el texto: yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo en una tienda de campaña. Entonces dice el texto que esa noche vino la palabra del Señor a Natán. Natán va a ser, así como Samuel fue clave en transmitir la palabra de Dios en el libro de 1 de Samuel y era el medio a través del cual Dios se comunicaba con reyes, con el pueblo en general, Natán va a cumplir la misma función en el libro de 2 de Samuel. Y en este caso le dice el texto que Dios le dice a Natán para que él vaya y le diga a David que él no va a ser la persona que vaya a construir su casa. Dice el versículo 8, por ejemplo, dice: dile a mi siervo David, que así dice el Señor Dios Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo. Yo he estado contigo, he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte, dice el texto, tan famoso como los grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresalto. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos desde el día en que nombré gobernantes. Entonces luego dice el texto: pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. Y Él será quien construya la casa en mi honor y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Pero no le negaré mi amor, como lo hice con Saúl, a quien abandoné. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. David tenía buenas intenciones, ¿no? Y David, de hecho, le dice a Natán: Natán, yo estoy preocupado porque el arca del Señor no está donde debería estar. Yo quiero construirle un buen sitio. Entonces, pero lo debo hacer. Natán le dice, consulta al Señor. El Señor va y le dice a Natán: dile a David que no. Él no me va a construir el templo. Lo va a hacer su descendiente. Ahora, dentro del marco de la pregunta de quién va a construir el templo, de que lo va a construir el descendiente de David, se genera una reflexión interesante, puesto que dice el texto que Dios le promete a David que él siempre tendrá un descendiente en el trono de Israel y que el trono y el reino durarán para siempre delante de mí. O sea, el trono, desde la perspectiva del Señor, el trono de David, David siempre iba a tener un descendiente sobre ese trono para que gobernara al pueblo de Israel. En los libros de Isaac Asimov, un escritor del siglo XX, hay una serie de libros llamadas Foundation,
hay una pregunta que se genera allí, ¿no? ¿Es un mundo imaginario? ¿No es un mundo real? Pero en estos libros se plantea la pregunta de cómo es posible garantizar la prosperidad, el equilibrio y la estabilidad de un imperio. Entonces la respuesta que le da Asimov en estos escritos es que todo se basa en que un gobernante puede estar siempre al mando de ese reino. Es decir, en la concepción de Isaac Asimov, la prosperidad de un reino está atada a la de un gobernante. Entonces, si este gobernante vive para siempre, el reino para siempre será un reino que será próspero. Entonces, dentro de los libros de Isaac Asimov, lo que ocurre es que el rey se clona genéticamente para que él, o sea, lo que constituye al rey, siempre esté presente como el gobernante y de esta forma el reino siempre tenga prosperidad. Entonces, en los libros hay el rey siempre está en 3 etapas, ¿no? Siempre gobierna un rey que está joven, pues es un rey que va a desarrollar, o sea, es la misma persona, ¿no? El mismo rey, simplemente que el rey está en 3 etapas. La etapa joven, la etapa mediana y la etapa anciana. En el libro de Segunda de Samuel, ustedes se estarán preguntando de por qué yo les cuento esto en medio de un estudio de la Biblia. Lo que pasa es que en el libro de Primera de Samuel se nos dice que aquí no hablamos de clonación genética, obviamente, pero lo que hace el Señor a David al decirle, tu trono estará para siempre delante de mí, es decirle que como la línea genética de David será la que va a gobernar. Y de esa forma Dios pretendía garantizar lo mismo que Isaac Asimov con Cleon, el rey Cleon y las clonaciones pretendían, garantizar la prosperidad y la estabilidad del reino. Entonces, lo que Dios le está diciendo a David es, mira, yo te he elegido a ti como un rey y yo veo que en ti hay las capacidades necesarias para sostener el reino que yo imagino para el pueblo de Israel. Entonces, si tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos siempre se sientan en el trono, esto va a garantizar que todos ellos gobiernen como tú gobernaste. Si tú gobernaste bien y el pueblo entonces disfrutó de tu gobierno, entonces los demás gobernarán bien y el pueblo disfrutará del gobierno de ellos. Por eso Dios le hace la promesa de que sus descendientes se sentarán para siempre en el trono de Israel. Cuando entremos al libro de Reyes vamos a ver cómo, de hecho, los descendientes de David se van a reinar sobre el trono de Judá y van a ser los gobernantes, y esto, aunque siempre hay una manzana por allí podrida en medio, vamos a notar cómo el reino de Judá usualmente era un reino que obedecía al Señor, al cual Dios lo libraba de los enemigos, al cual Dios lo libraba de los invasores extranjeros. Y de hecho con el tiempo vamos a ver que el reino del norte, por ejemplo, va a desaparecer en el 722 y el reino del sur va a durar un poco más, y aun cuando es llevado al cautiverio regresan de allí, del cautiverio, y vuelven a ser establecidos sobre la tierra, aunque de una forma no tan gloriosa como lo fue en el mundo antiguo, o mejor dicho, antes del exilio. Entonces, la promesa que Dios le hace a David de que el pueblo se iba a ver beneficiado por el hecho de que uno de sus descendientes siempre iba a estar sobre el reino, es una promesa que efectivamente se cumple en la vida de él, y sobre todo garantiza algo que en el mundo antiguo se buscaba mucho, que era legado, ¿no? Las personas tenían una preocupación con que sus vidas pasaran y que entonces su nombre fuera olvidado. Como dice uno de los escritores contemporáneos de obras de ficción, el mundo no recuerda sangre, el mundo recuerda nombres. Entonces, el mundo antiguo se preocupaba con cómo será recordado mi nombre. Y aquí Dios le dice a David, tu nombre va a ser recordado como el del rey ideal y de quien todos los reyes ideales descienden. Porque yo les decía que este capítulo es importante por 2 razones, especialmente el versículo 14. Por un lado, cuando vamos a los evangelios presentan a Jesús como un hijo de David. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa que Dios le hace a David de que para siempre iba a estar alguien que se iba a sentar en el trono, se cumple de forma definitiva en la persona de Jesús. Aunque se cumple de forma parcial a lo largo de la historia de Israel, se cumple de forma definitiva en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser un descendiente de David, entonces se instaura como el rey permanente de Israel.
¿no? Porque no es que Jesús es un rey temporal en la historia de Israel, Jesús es un rey permanente en la historia de Israel. Y Él es un rey permanente en la historia de Israel porque Él no se sienta en el trono de Israel, sino que se sienta en el trono de Dios que gobierna el mundo. Entonces, la promesa que Dios le hace a David es lo que nos permite a nosotros luego contextualizar la entronización de Cristo en el Nuevo Testamento. Por otro lado, ustedes notan que en el versículo 14 el rey de Israel era considerado un hijo de Dios. Y por esa razón es que en el Salmo 2 se dice que yo te engendré hoy, ¿no? Mi hijo eres tú. Dice por allá el Salmo 2, versículo 7. Hay personas que toman estas declaraciones como base o como evidencia de que Dios en algún momento de la historia de la eternidad creó a Jesús. Lo que ellos no entienden es que ese engendrar y esa relación de que Dios como Padre y el Rey como Hijo es una relación simbólica para expresar que entre Dios y el Rey existía una relación tan íntima que la única metáfora terrenal que la podía expresar era la metáfora de un padre con un hijo. Entonces, cuando en el Salmo 2 dice que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, no quiere decir que literalmente se concibió al rey en ese momento. Se está diciendo que en ese momento se instaura a David como rey y por lo tanto, al instaurarlo como rey, es en ese momento en que él se convierte en un hijo de Dios. A partir de ese momento, él nace como hijo de Dios metafóricamente y por esa razón es que Dios lo adopta como hijo. Esto nos permite entender y explicar el por qué Jesús es referido como el primogénito de la creación en Colosenses 1, o también el por qué usualmente se dice que se habla de Jesús como el Hijo. Porque aquí estamos hablando, Jesús como el Hijo es equivalente a decir que Jesús es el Rey de Israel. Y la palabra clave que designaba al Rey de Israel era Mesías. Por esa razón, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que una de las palabras más frecuentes es Cristo. Porque Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos uniendo Jesús Cristo. Estamos diciendo que Jesús es el Mesías. Por esa razón, cuando nosotros decimos o leemos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos en realidad leyendo que Jesús es el Rey de Israel, porque el Rey de Israel era el Hijo de Dios. Entonces, por esta razón, este capítulo resulta verdaderamente importante. La otra mitad del capítulo 7 va a representar una oración que hace David. David, escucha el mensaje que Natán le comunica por parte de Dios y él entiende, David en ese momento entiende que Dios le estaba dando una bendición enorme, le estaba dando una gracia impresionante. ¿Por qué? Porque David dice, pero si yo era un pastor de ovejas, mi familia no era la familia más grande de Israel. Y ahora Dios está diciendo que de mí y de mis hijos y de mis hijos de mis hijos serán los gobernantes de esta tierra. O sea, David no hizo nada para merecer tal honor. Simplemente fue Dios. Por eso él dice, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hagas llegar tan lejos? Y también me has hecho promesas, ¿no?, en cuanto al futuro de mi dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra y según tu voluntad. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros hemos aprendido que no hay nadie como tú y aparte de ti no hay Dios. Has hecho prodigios, has hecho maravillas, has escogido a Israel, ¿no? Entonces dice, reafirma para siempre, versículo 25, la promesa que le has hecho a tu siervo y a tu dinastía. Cumple tu palabra y que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Tú has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Cuando nosotros leemos la oración de David, es una oración de agradecimiento porque había recibido un don inmerecido. Y esto nos debe llevar a pensar que diariamente recibimos también nosotros dones inmerecidos. Quizás no una monarquía, quizás no somos coronados los reyes de Colombia, de Venezuela, de México, de Panamá, Perú, Argentina, Estados Unidos, que son los sitios desde los cuales ustedes nos ven. Quizás la promesa de Dios y la gracia de Dios no se manifiesta en tu diario vivir a través de haciéndote rey de esa nación. Pero con dones tan sencillos como la vida, como la salud, etc., empezamos a darnos cuenta de bendiciones inmerecidas que recibimos y nuestra reacción debiese ser la misma que David. ¿Quién soy yo
y qué es mi familia para que te hayas acordado de mí. Aún así, Dios es capaz, Dios hace promesas y tal como oró David diciendo, Señor, cumple tu palabra para que tu nombre sea exaltado, tú y yo también debiésemos aferrarnos a las promesas de Dios que día tras día se cumplen en nuestra vida de forma inmerecida y también debiésemos tener, una actitud de agradecimiento ante Dios respecto a lo que Él hace por nosotros y dos, la confianza de que así como Dios ha cumplido sus promesas en el diario vivir, también las cumplirá en el futuro.